dice Pedro, capítulo 1, verso 13, primera epístola. Por tanto, ya eres salvo, entonces ciñe tu lomo, el lomo de vuestro entendimiento, sé sobrio, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces es un atributo extendido a los que por su fe Dios le ha salvado sus almas. No es que dentro de los salvados hay un grupo apartado para ser santo. Eso es una mentira. Y una mentira de Satanás. Porque hablo de este momento propicio en este tiempo. Porque aquí en Venezuela, un grupo de hombres en Italia están haciendo santo a dos venezolanos. Uno se llama José Gregorio y el otro no sé cómo se llama, es una mujer pero no sé. Pero lo están haciendo santo. Y el único que tiene la capacidad de hacer santo al ser humano es Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. Y tanta ignorancia, dentro de nuestra ignorancia nos tomamos roles que no nos corresponden, como por ejemplo el rol del Espíritu Santo para santificar. Este mismo proceso que hay en el ser humano para alcanzar ser santos, no por nosotros. Así como somos salvos por gracia, nosotros llegamos a ser santos por gracia. Es el Espíritu Santo quien logra eso en el hombre redimido. Porque para que yo sea salvo, primero Dios me saca de las tinieblas y de la ignorancia, como lo dijo Pedro, en mi manera de vivir ignorante. Por fe, al yo creer, primero veo mi culpa, veo la necesidad de ser perdonado y una acción del Espíritu Santo en el ser humano me limpia el pecado y al limpiarme el pecado, ¿qué pasa? Me hace santo. Para que este Espíritu Santo more en ese templo, hoy este templo santo, santificado por el Espíritu Santo, limpio por mi fe, que usó el Espíritu Santo mi fe para justificarme y para perdonar mis pecados. Y ahora santo para que Él more en mí y yo pueda vivir una vida santa. Por eso es que el entendimiento de la iglesia, de este entender de cómo es el proceso, nos debería llevar, de hacer una tendencia a vivir, como dice Pedro, ser sobrio, una manera santa de vivir, una manera apartada, consagrada, como dice el significado de Josios, que es el término griego que se le da a los hombres en el Nuevo Testamento cuando se refiere a hombres santos. En Romanos capítulo 1, el verso 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ponga atención acá como lo dice el apóstol Pablo, que él había prometido antes por sus profetas, los que mencionó Pedro, en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Habla Cristo como hombre, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Sigue hablando de Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, llamados a ser santos, josíos, consagrados, una relación apartada para con Dios. Todos, le dice a romanos, entendiendo nosotros a esta altura que todas las epístolas se ha dirigido a los romanos, a Éfeso, a Gálatas, a Corinto, a Colosenses, a Filipenses o a los tesalonicenses, está dirigida a la iglesia de Jesucristo, llamada a ser santa.
terminé ayer hablando de Primera de Pedro capítulo 1, que es con lo que vamos a comenzar hoy. Dice en el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿no? La esencia del Evangelio, la salvación de vuestras almas. Es importante entender que nosotros somos salvos. Dios a través de Jesucristo nos salva por nuestra fe de la condenación eterna a la cual estamos destinados por no ser santos. Lo que pasa es que hay una confusión en el mundo de lo que es la palabra santo, ¿no? Y es importante poner los puntos sobre las íes. Mire, cuando la palabra de Dios se refiere a Dios como el santo, él usa en el Nuevo Testamento el término Hagos, que es Dios santo. Significa sagrado, puro, sin culpa. Este es el significado que se le asigna en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, cuando estos apóstoles hablaban de un Dios santo. Cuando esta palabra es asignada al hombre, es propicio el momento de hablar de esto, porque la palabra de Dios le asigna este término al hombre en un sentido. Y la humanidad entera, liderada por religiones establecidas, le atribuyen este nombre a hombres con otro sentido que no es el que está en la palabra de Dios. Cuando los apóstoles en el griego ponen la palabra santo en el Nuevo Testamento, usan el término Josíos. Cuando se le asigna a Dios es Hagos, sagrado, puro. Y cuando se le asigna al hombre es Josíos, que significa carácter íntimo o esencial, que denota consagración o separación para Dios, relación humana relacionada con la pureza. O sea, es como una especie de alcanzar algo, ¿no? Nosotros los hombres. Ahora bien, nosotros los hombres no estamos diseñados para convertirnos en santos. No está en las manos del hombre ser santo. Ya lo voy a explicar cómo. Lo voy a explicar con la palabra de Dios. Y mucho menos está en las manos del hombre hacer santo a otro hombre. No hay posibilidad alguna. Bíblicamente no cabe la posibilidad de que el hombre haga santo a otro hombre. No hay posibilidad. El único que tiene la potestad de hacer a un hombre santo es Dios, y ya lo verá cómo lo hace. Por eso es que cuando Pablo habla se refiere a nosotros la iglesia, o Juan, o de Santiago, o cualquiera de los apóstoles, ellos se referían a nosotros, no a un grupo de personas de la iglesia. Se refiere a toda la iglesia como santos. O sea, como hombres, vamos a buscar el significado, como hombres de consagración y separados para Dios en su relación humana con Dios. Entonces, ¿cómo se logra esto? El único que lo puede lograr es el Espíritu Santo de Dios. O sea, es Dios a través del Espíritu Santo de Dios usando a Jesucristo. Sí, así es. Por eso es que Pedro dice que en ese creer del hombre, en medio de ese creer, lo que primero se logra de una forma inefable y gloriosa, usando la palabra gozo, es la salvación de nuestra alma. Le voy a explicar. Una persona que tiene el alma salvada por Dios, por la fe de ese hombre, es por gracia, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que le alcanza esa fe. Esa persona ya es santa, según la palabra de Dios. Dice la Biblia, dice Pedro, que los profetas que profetizaron de la gracia, de este momento de la gracia, la dádiva de Dios para el hombre de su extensión de misericordia y perdón de pecados, justificación y santificación. El Espíritu Santo dado al hombre, pues, para que haga en nosotros. Dice Pedro que los profetas profetizaban de esta gracia y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando lo hacía el profeta, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, a la iglesia,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Involucra una serie de cosas acá. Para alcanzar la salvación del alma, el Espíritu Santo va a usar la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo va a usar la fe al oír la predicación del Evangelio. Hablando de salvaciones de alma. Dice Pedro, capítulo 1, verso 13, primera epístola. Por tanto, ya eres salvo, entonces ciñe tu lomo, el lomo de vuestro entendimiento, sé sobrio, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces es un atributo extendido a los que por su fe Dios le ha salvado sus almas. No es que dentro de los salvados hay un grupo apartado para ser santo. Eso es una mentira. Y una mentira de Satanás. Porque hablo de este momento propicio en este tiempo. Porque aquí en Venezuela, un grupo de hombres en Italia están haciendo santo a dos venezolanos. Uno se llama José Gregorio y el otro no sé cómo se llama. Es una mujer, pero no sé. Pero lo están haciendo santo. Y el único que tiene la capacidad de hacer santo al ser humano es Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. Hay tanta ignorancia. Dentro de nuestra ignorancia nos tomamos roles que no nos corresponden, como por ejemplo el rol del Espíritu Santo para santificar. Este mismo proceso que hay en el ser humano para alcanzar ser santos, no por nosotros. Así como somos salvos por gracia, nosotros llegamos a ser santos por gracia. Es el Espíritu Santo quien logra eso en el hombre redimido. Porque para que yo sea salvo, primero Dios me saca de la tiniebla y de la ignorancia, como lo dijo Pedro, en mi manera de vivir ignorante. Por fe, al yo creer, primero veo mi culpa, veo la necesidad de ser perdonado y una acción del Espíritu Santo en el ser humano me limpia el pecado, y al limpiarme el pecado, ¿qué pasa? Me hace santo. Para que este Espíritu Santo more en ese templo, este templo santo, santificado por el Espíritu Santo, limpio por mi fe, que usó el Espíritu Santo mi fe para justificarme y para perdonar mis pecados. Y ahora santo para que Él more en mí y yo pueda vivir una vida santa. Por eso es que el entendimiento de la iglesia, de este entender de cómo es el proceso, nos debería llevar, de hacer una tendencia a vivir, como dice Pedro, ser sobrio, una manera santa de vivir, una manera apartada, consagrada, como dice el significado de Josios, que es el término griego que se le da a los hombres en el Nuevo Testamento cuando se refiere a hombres santos. En Romanos capítulo 1, el verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ponga atención acá como lo dice el apóstol Pablo, que él había prometido antes por sus profetas, los que mencionó Pedro, en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Habla Cristo como hombre, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Sigue hablando de Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, llamados a ser santos, josíos,
consagrados, una relación apartada para con Dios. Todos, le dice a Romanos, entendiendo nosotros a esta altura que todas las epístolas se ha dirigido a los romanos, a Éfeso, a Gálatas, a Corinto, a Colosenses, a Filipenses o a los tesalonicenses, está dirigida a la iglesia de Jesucristo, llamada a ser santa, con el atributo pues de Dios como un Dios santo y un santo de los santos, como le dijo Gabriel a María en el tiempo antes de su alumbramiento, que un santo ser estaba siendo gestado en su vientre. Entonces dice, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y estamos otra vez en las redes sociales. Si está en Facebook, por favor, envíe una solicitud de amistad que con gusto se la recibiremos. Y si está en YouTube, suscríbase a nuestro canal y haga alguna reacción ante este video. El proceso, ponga atención. Pedro habla de una fe y de una salvación de nuestras almas. Pablo habla de un llamamiento a los que son apartados para que sean santos. Proceso, 1 Corintios 1, verso 30. Pablo está hablando de la predicación del Evangelio, ¿sí? Está hablando de la predicación del Evangelio, del impulso que tiene él como apóstol de Jesucristo de presentar el Evangelio a los que le oigan. Dice el verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiero hacerles entender a ustedes el proceso. Esta palabra sabiduría acá, cuando tú ves a todo 1 Corintios capítulo 1, todo está hablando de una sabiduría humana que consiguió el apóstol Pablo en los Corintios, en todas las regiones de Acaya, lo que era Grecia y esas regiones filosóficas e idólatras. Consiguió una filosofía humana y le presenta una contrapartida de lo que es la sabiduría de Dios. Esa filosofía humana la llama como sabiduría humana, pero él la presenta o la contrarresta con la sabiduría de Dios que está en la predicación del Evangelio. En Romanos 10, él mismo dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. O sea que nadie podría alcanzar la justificación que habla Pablo en 1 Corintios 30 si primero no está en 1 Corintios 30 la sabiduría. Y recuerde que en 1 Corintios capítulo 1 está hablando de la sabiduría como la predicación del Evangelio. Y es esta predicación del Evangelio que da la oportunidad a los oyentes de escapar de la oscuridad en la que se encuentran. Cuando creemos, escapamos de la oscuridad de las tinieblas en la cual nos encontramos cuando creemos. Voy a dar detalle de 1 Corintios 30. En el capítulo 1, verso 21 dice, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, la del hombre. Tiene que leer todo 1 Corintios 1. Entonces hay una sabiduría del hombre que es imposible que con esa sabiduría se pueda conocer a Dios. Pero en la sabiduría de Dios sí. Y él está presentando aquí cuál es esa sabiduría. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es que en el verso 30 él habla de sabiduría, justificación, santificación y redención. Esa sabiduría, aquí le está hablando de la locura de la predicación. Esa es la sabiduría de Dios, enfrentada a la sabiduría humana. Después dice el verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría de hombre. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Está el oír, la sabiduría de Dios. Este oír da un paso a la justificación, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fe por el oír, ¿sí? Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, por la gracia. Romanos 3:30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión, sin acepción de personas, a todo aquel que en él crea. Predicación de la cruz, es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios decidió la predicación de la locura de la cruz para los que se pierden, ¿sí? Para los que se salvan, poder de Dios. Justificación por esta fe. La fe vino por el oír, la sabiduría para ser justificado. ¿Quién? Nosotros. No, hasta ahora nosotros no hemos participado en nada. Nosotros como seres humanos no. Solamente oímos. ¿Quién predica el evangelio? La iglesia de Jesucristo. Cuando ya es madura, cuando ya está clara y ha discernido todo en el papel que le toca jugar, sale y predica. ¿A quién? A otros hombres. Predica, no salva, ni justifica a nadie. Solamente por la sabiduría de Dios en la iglesia, predicación del evangelio. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La acción de Cristo en la boca de la sabiduría de Dios en la iglesia. La acción de Cristo por sabiduría de Dios y la predicación del evangelio, de la cruz, también por sabiduría de Dios. Entonces, ¿quién justifica? Dios. Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigo en este punto sin que participe el ser humano. Hasta ahora, el único que ha participado es Dios. Y nosotros hemos hecho un aporte importante a todo esto. Si usted quiere exaltarse en alguna forma o gloriarse, que no debería estar en la condición humilde de un verdadero creyente, pero si se quiere exaltar en algo, yo voy a decirle, ¿qué aporta usted para esto? Su pecado. Su pecado, no aportó más nada, fue su pecado. Su desobediencia. El resto lo está haciendo Dios. Fíjense ustedes acá, Hechos 26:18, justificación, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo está relatando de su conversión, dice que él fue apartado por Dios para que abra sus ojos al mundo gentil. Dios lo aparta y lo envía al mundo gentil. Esta orden que le da nuestro Señor Jesucristo a Saulo, que en Hechos 26:18 ya era conocido como Pablo el apóstol, para que abra sus ojos, lo de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, está hablando Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Vio? Entonces, esta justificación no es otra cosa sino el perdón de pecados. Y recibir herencia entre ya un grupo que ya está desde hace rato caminando. La iglesia siendo santificada. Bueno, el que se arrepiente, el que oye, cree, Dios le perdona, bueno, ese también pasa a formar filas de este grupo de los que ya están siendo santificados. Ahora bien, esta palabra santificado. Estamos hablando de un Dios santo, de un nuestro Señor Jesucristo santo, de un Espíritu Santo en el corazón de los justificados, de los que creyeron, de los que sus pecados fueron perdonados, para un solo propósito. Está en 2 Tesalonicenses capítulo 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. La fe en la verdad, el que yo crea toda la palabra de Dios, toda. El Espíritu Santo me lleva a esa fe, me guía a esa verdad, me enseña esa verdad. Él en mí, con el único propósito de que yo sea santo mediante la santificación por el Espíritu. O sea, que lo que yo vaya viendo en la palabra de Dios que debo practicar y que no practico, el Espíritu Santo en mí me lleva a transformar, a dejar de hacer lo que estoy haciendo que dice la Biblia que no haga, o a empezar a hacer lo que no he hecho que dice la palabra de Dios que haga. Eso es la santificación. Eso me va a llevar a mí a ser santo.
Hasta ahora sigue sin participar el hombre. Nadie, ningún ser humano. Ni siquiera la iglesia, pues. La iglesia tiene un grupo de personas que son llamados al ministerio, son puestos como ministros del evangelio para edificar. Pero el trabajo lo hace el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Es Dios quien da el crecimiento. Es el Espíritu Santo quien convence a la iglesia de dejar de hacer lo que no tiene que hacer y empezar a hacer lo que dice la palabra de Dios que haga. Eso es un proceso de santificación. Eso es lo que me hace a mí santo. Me lleva a un carácter, aquí leí, agosios, un carácter intrínseco, íntimo y esencial en mí, distinguido, que debería de denotar consagración o separación para Dios. Una relación humana relacionada, valga la redundancia, con la pureza. Con la pureza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis del mal. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicias, sino a santificación. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta cómo a veces estamos tan errados y equivocados y confundidos? Si no tenemos la dirección de la palabra de Dios, de la verdad, indudablemente tiene que tener el Espíritu Santo en el corazón, porque esta verdad está ahí, es pública, notoria, de hace siglos. Y hay mucha gente que la toma y la razona y la vive o la interpreta a su manera. Si el Espíritu Santo no está en un corazón, no lo va a poder ver como Él la inspiró. No la va a poder ver. Entonces usted puede caminar en que un hombre haga santo a otro hombre y otro grupo de hombres vayan y hagan ídolos de estos santos, así como está pasando aquí en Venezuela, que ya era suficiente con lo que hemos vivido estos últimos 30 años. Hemos vivido en situaciones terribles, para que ahora le sumemos la idolatría en primera fila. Ídolos levantados en varias ciudades del país, en fuentes, y gente ignorando la verdad, buscando aguas en tarritos, aguas que salen de esos ídolos, para quién sabe qué tipo de brujería hacer. Porque eso es lo que hay detrás de la idolatría, el espiritismo, la brujería y la demonios. Detrás de cada ídolo lo que hay es un demonio. Que la única forma de que nosotros podamos ser libres de eso es con la verdad del evangelio, con la verdad. Es por eso que la iglesia, y me despido con esto, nosotros la iglesia debemos mantener un equilibrio. Nosotros estamos siendo llamados a mantener el equilibrio de la oscuridad en este mundo, en este planeta. Entonces nosotros, en vez de estar pensando que somos una iglesia solo para mí, yo soy iglesia para mi beneficio, para mis bendiciones, para mi estilo de vida, para mí, sin pensar en más nadie, se deja colar toda esta oscuridad, que al final y al cabo también esa iglesia que piensa en sí misma ni siquiera es iglesia. Pero la iglesia verdadera, que es el llamado que yo hago, sí, ahí tenemos un trabajo que hacer, y el trabajo es equilibrar, como la sal de la tierra, como la luz del mundo, equilibrar toda esa oscuridad que los hombres, por falta de oír, porque todo empieza por el oír la palabra de Dios, es esa la que va a usar Dios, el Espíritu Santo, para convencer al hombre que está en tinieblas de que es verdad lo que está oyendo de la iglesia. El trabajo es predicar, no cesar, no dejar de predicar. Y no dejar de predicar como dice la Biblia. Predicar lo que está en la Biblia. Ya más de ahí no hay por qué hablar más de lo que está escrito.